En el corazón de una ciudad bulliciosa se alzaba un imponente testimonio de éxito y opulencia, un restaurante que brillaba bajo las luces de la ciudad, atrayendo a la élite con su promesa de exclusividad y excelencia culinaria. Este era el dominio de Alex, un reino donde su palabra era ley, y su presencia era la fuerza magnética que atraía a los ricos y poderosos. Alex, un millonario hecho a sí mismo con un toque de Midas en los negocios, tenía todo lo que una persona puede desear: riqueza, respeto y un imperio que seguía creciendo. Sin embargo, en medio de las risas y el tintineo de vasos, había una inconfundible sombra de soledad que se aferraba a él, un vacío que ninguna cantidad de dinero o éxito podía llenar. A pesar de sus logros, la vida de Alex estuvo marcada por una búsqueda incesante de algo más profundo que estaba fuera de su alcance. Sus días estaban llenos de reuniones, negociaciones y el constante zumbido de actividad que conlleva dirigir un vasto imperio empresarial. Pero cuando el sol se puso y el brillo de las luces de su restaurante comenzó a brillar, surgió un lado diferente de Alex. Aquí, rodeado por los símbolos de su éxito, se permitió un momento de respiro, un escape fugaz del aislamiento que su riqueza había fomentado sin darse cuenta. El restaurante, una joya en la corona de sus logros, era más que un simple negocio para Alex. Era un santuario, un lugar donde podía fusionar los mundos del lujo y el ocio en una sinfonía perfecta. El diseño fue un reflejo de su propio viaje, desde los humildes comienzos hasta las vertiginosas alturas de la riqueza. Cada pieza de decoración, desde las obras de arte cuidadosamente seleccionadas que adornaban las paredes hasta el menú meticulosamente elaborado, contaba una historia de ambición, perseverancia y la búsqueda incesante de la excelencia. Pero bajo la superficie de esta brillante fachada yacía un hombre que luchaba con la naturaleza efímera de la felicidad. Las amistades de Alex, al igual que sus enredos románticos, eran a menudo transitorias, empañadas por la sospecha de que se basaban más en su riqueza que en un afecto genuino. Anhelaba conexiones reales, un sentido de pertenencia que seguía siendo esquivo en medio de las interacciones superficiales que llenaban sus días. Una noche, mientras estaba sentado entre sus amigos, las risas y las bromas flotaban en el aire, el peso de su soledad lo presionaba con renovada intensidad. Fue en ese momento, impulsado por una mezcla de fantasía y un deseo profundamente arraigado de liberarse de las cadenas de la soledad, que Alex tomaría una decisión que prometía alterar el curso de su vida de la manera más inesperada. Lo que no sabía era que los acontecimientos de esta noche lo llevarían por un camino lleno de sorpresas, desafíos y la oportunidad de alcanzar la felicidad que tanto había buscado. El ambiente del restaurante esa noche era eléctrico, cargado del tipo de energía que solo una reunión de viejos amigos podía generar. En medio de las risas y el tintineo de la fina cristalería, había una corriente subyacente de camaradería que contradecía la opulencia del entorno. Alex, que normalmente organizaba tales reuniones, se encontró inusualmente contemplativo mientras observaba la juerga. Sus amigos, un grupo de personas que, como él, habían navegado por las turbulentas aguas del éxito y habían salido victoriosos, le parecían actores en un escenario, cada uno desempeñando su papel en el gran teatro de la opulencia. Fue en este contexto de alegría y lujo que la conversación tomó un giro inesperado. El tema del amor y el matrimonio, a menudo motivo de broma entre ellos, se convirtió en el centro de su atención. En un mundo donde todo parecía adquirible, la idea del amor seguía siendo frustrantemente intangible, un tesoro que eludía incluso a quienes poseían los medios para adquirir cualquier capricho. Fue aquí, en un momento de vulnerabilidad enmascarada por la valentía, donde Alex se vio arrastrado a una apuesta tan imprudente como espontánea. La apuesta, propuesta en un tono medio en broma y medio serio, era un desafío a la noción de que el amor no se puede encontrar ni fomentar en las circunstancias más extrañas. Alex, impulsado por una mezcla de audacia inducida por el alcohol y la persistente soledad que había provocado su éxito, declaró que se casaría con la primera persona que cruzara las puertas del restaurante en los próximos 5 segundos.
Lo absurdo de la declaración no pasó desapercibido para él ni para sus compañeros. Sin embargo, había una parte de Alex que se emocionaba ante la idea de dejar una decisión tan monumental al destino, de alterar la previsibilidad cuidadosamente curada de su vida con un acto de pura impulsividad. Sus amigos, acostumbrados a la inclinación de Alex por el dramatismo, inicialmente se rieron de la declaración, considerándola otra de sus grandiosas declaraciones que se desvanecerían con la luz de la mañana. Sin embargo, cuando lo miraron a los ojos, vieron una chispa de seriedad, un desafío al universo y sus fuerzas invisibles que guían los caminos de los hombres. El aire pareció espesarse con anticipación. El tic-tac del reloj se hizo más fuerte a medida que contaban. El límite entre broma y seriedad se desdibujaba. Este momento de locura, de desafiar al destino en un juego de ruleta matrimonial, fue más que una simple apuesta. Fue un testimonio de la agitación interior de Alex. Las risas y las bromas que llenaron la habitación no pudieron ahogar el silencio de su corazón, el vacío que el éxito material no había podido llenar. En la imprudente promesa de la apuesta yacía una desesperada esperanza de cambio, de escapar de la soledad que acechaba bajo la superficie de su brillante vida. Cuando comenzó la cuenta regresiva, el mundo pareció contener la respiración y la línea entre la posibilidad y la locura se hizo más delgada. El umbral del restaurante, que antes era solo una entrada, se transformó en un portal hacia un futuro desconocido, un salto hacia lo impredecible. Esto no fue solo una apuesta por caprichos del azar. Era una apuesta sobre la naturaleza misma de la vida misma, una pregunta planteada al cosmos sobre la existencia del destino en la caótica danza del azar. Mientras transcurría el último segundo, la puerta se abrió y el curso de la vida de Alex cambió en una dirección que nunca podría haber anticipado. La apuesta, hecha en un momento de locura, estaba a punto de convertirse en el catalizador de un viaje que redefiniría todo lo que creía saber sobre el amor, la felicidad y el verdadero valor de la conexión. Este era el momento del ajuste de cuentas, donde la estructura de su existencia quedaría irrevocablemente alterada por el simple hecho de que alguien entrara en una habitación. Cuando los ecos del último segundo se disiparon en la opulenta atmósfera del restaurante, el silencio se apoderó de la asamblea de amigos, con los ojos fijos con anticipación en la puerta que se había convertido en el punto central del entretenimiento de la velada. La frontera entre el lujoso interior y el mundo del más allá parecía más pronunciada mientras esperaban la llegada del desconocido participante en la audaz apuesta de Alex. Fue un momento suspendido en el tiempo, donde los reinos de la posibilidad y la imposibilidad se desdibujaron, esperando que el destino revelara su mano. Entonces, como si fuera una señal del propio sentido dramático del universo, la puerta se abrió. El contraste entre el mundo dentro del restaurante y la figura que entró no podría haber sido más marcado. No fue la entrada de alguien de su mundo de opulencia y comodidad. En cambio, era una mujer mendiga, con su apariencia marcada por las duras aristas de una vida vivida en las sombras de la sociedad. En sus brazos llevaba a un niño, un testimonio silencioso de la vulnerabilidad y la desesperación que la llevaron a violar la santidad de este bastión de riqueza. El aire en la habitación pareció congelarse. El tiempo mismo contuvo la respiración cuando Alex y sus compañeros se dieron cuenta de la realidad de la situación. La luz intensa de los candelabros arrojaba luz sobre los intrusos, iluminando las líneas de dificultad grabadas en el rostro de la mujer y la inocencia reflejada en los ojos del niño. Esta era una escena muy alejada de la decadencia despreocupada que había caracterizado la velada, un crudo recordatorio de los mundos que existían más allá de su burbuja dorada. Para Alex, la entrada de la mujer fue un momento de profunda conmoción e incredulidad. La frivolidad de la apuesta, realizada en un momento de fantasía y bravuconería alimentada por el alcohol, chocó contra las duras rocas de la realidad. Las consecuencias de sus palabras, antes abstractas y distantes, se materializaron ante él con inquietante claridad. El peso de lo que había propuesto, del compromiso que había asumido con ligereza, pesaba sobre él con la gravedad de una sentencia dictada sin pensar en el resultado.
Sus amigos, inicialmente divertidos por el drama que se desarrollaba, se vieron atrapados en la incómoda yuxtaposición de sus risas y la palpable desesperación de la mujer y el niño que tenían ante ellos. Lo que había comenzado como una diversión alegre ahora los confrontaba con los bordes crudos de la experiencia humana, un espejo que reflejaba las disparidades que su mundo de lujo les había permitido ignorar. A los ojos de la mujer no había conocimiento de la apuesta, ni comprensión del papel fundamental que había desempeñado sin saberlo en el destino de uno de los solteros más codiciados de la ciudad. Había venido buscando solo la más pequeña de las misericordias, un poco de comida o monedas para aliviar la incesante lucha por la supervivencia. Sin embargo, al cruzar esa puerta, se había adentrado en una historia mucho más grande de lo que podría haber imaginado, convirtiéndose en el punto de apoyo sobre el cual giraría el futuro. Para Alex, el encuentro fue una sacudida del universo, una llamada de atención que lo desafió a enfrentar las implicaciones de sus acciones. Fue un momento que exigió introspección, un reconocimiento de la superficialidad de su existencia y la comprensión de que la vida, en toda su imprevisibilidad, no podía ser domesticada por la riqueza ni apostada como un juego. La entrada de la mendiga al restaurante, lejos de ser el remate de una broma, se convirtió en un momento de profunda claridad, una encrucijada donde el camino de su vida daría un giro hacia lo desconocido. Inmediatamente después de la entrada de la mendiga, la atmósfera dentro del restaurante cambió palpablemente. La conmoción inicial que se apoderó de Alex y sus compañeros dio paso a una compleja red de emociones que iban desde la incredulidad hasta un incómodo sentido de responsabilidad. Para Alex, la situación era una marcada desviación del guión de su vida cuidadosamente organizada, presentando un desafío que ninguna cantidad de riqueza o influencia podía superar fácilmente. La naturaleza caprichosa de la apuesta, que alguna vez fue una fuente de diversión, ahora se cernía sobre él como un espectro formidable, cuestionando los fundamentos mismos de sus valores y decisiones. La presencia de la mendiga, tan incongruente con el lujoso ambiente del restaurante, sirvió como un vívido recordatorio de los mundos que existían más allá de su burbuja de opulencia. Su entrada sin pretensiones, impulsada por la necesidad más que por el conocimiento de lo que estaba en juego, sin darse cuenta la empujó al centro de una narrativa a la que no tenía intención de unirse. Para Alex, la realidad de la situación fue una confrontación discordante con las consecuencias de sus acciones, un momento que exigió una reevaluación de la actitud arrogante con la que había abordado la apuesta. Sus amigos, inicialmente divertidos por el giro inesperado de los acontecimientos, se vieron atrapados en un dilema moral. Su risa, que alguna vez fluyó libremente, ahora parecía fuera de lugar, una banda sonora discordante para el drama que se desarrollaba. Habían sido testigos de la declaración de Alex, participantes de un juego que de repente había adquirido una gravedad que no habían previsto. El recordatorio de la apuesta, expresado en medio de la confusión, sirvió como un desafío y una llamada de atención, instando a Alex a enfrentar las implicaciones de sus palabras. La decisión que Alex tenía ante sí estaba llena de complejidad. Por un lado, la idea de honrar la apuesta, de integrar a esta desconocida y a su hijo en su vida, parecía una tarea insuperable, un puente demasiado lejos incluso para alguien acostumbrado a navegar por las impredecibles mareas de los negocios y el placer. Sin embargo, por otro lado, la perspectiva de retractarse de su declaración, de descartar a la mujer y sus necesidades como meras víctimas de una broma mal pensada, golpeó el centro de su conciencia, desafiando su sentido de integridad y los valores que profesaba tener. El conflicto que asolaba su interior era emblemático de una lucha más amplia, una batalla entre la persona en la que se había convertido y la persona que aspiraba a ser. La mendiga, con su tranquila dignidad y la confianza implícita que depositaba en la amabilidad de los extraños, se convirtió en un espejo que reflejaba las partes de sí mismo que Alex había descuidado durante mucho tiempo. El niño en sus brazos, inocente y ajeno a las maquinaciones del destino, añadió una capa de urgencia a sus deliberaciones, subrayando el impacto humano tangible de su decisión. En este momento de introspección y confusión,
Alex se vio obligado a enfrentar la realidad de su aislamiento, la comprensión de que su riqueza y éxito habían erigido barreras no solo entre él y el mundo, sino también entre su yo actual y los ideales que alguna vez apreció. La decisión de honrar la apuesta, de tender una mano a la mujer y a su hijo, ya no se trataba del cumplimiento de una apuesta caprichosa. Fue un paso para salvar el abismo que se había formado en su interior, un gesto de solidaridad con aquellos cuyas vidas eran un testimonio diario de resiliencia y esperanza. Así, en medio de las corrientes conflictivas de expectativas y responsabilidad, Alex se encontró en una encrucijada, donde la elección que hizo redefiniría no solo su vida, sino también la vida de aquellos que, sin saberlo, se habían convertido en participantes de su búsqueda de significado. La resolución de este conflicto, nacida de una mezcla caótica de impulso e introspección, prepararía el escenario para un viaje que prometía ser tan transformador como inesperado. A medida que avanzaba la velada, transformándose de un espectáculo inesperado en un tranquilo cuadro de contemplación, Alex se sintió atraído por la mendiga y su hijo con una curiosidad que iba más allá de los límites de la apuesta. La conmoción y la confusión iniciales habían dado paso a un sentido de responsabilidad, un reconocimiento de la historia humana que inadvertidamente se había cruzado con la suya propia. Esta mujer, que había entrado en su vida como una figura de la indigencia, ahora era un testimonio de la imprevisibilidad del destino, desafiándolo a mirar más allá de la superficie y las circunstancias que la habían llevado a su puerta. En los momentos de silencio que siguieron a la decisión de honrar su impulsiva apuesta, Alex aprovechó la oportunidad para observar a la mujer más de cerca. Su apariencia, aunque marcada por las pruebas de su existencia, no podía enmascarar la dignidad y la fuerza inherentes que parecían emanar de ella. El niño también tenía una inocencia que no se vio afectada por las duras realidades de su vida, un recordatorio vivo de la resiliencia y la esperanza que definen el espíritu humano. La decisión de acercarse a ella y ofrecerle ayuda no se tomó a la ligera. Alex era muy consciente del abismo social que había entre ellos, una división que se debía tanto a sus circunstancias contrastantes como a las percepciones que gobernaban sus mundos. Sin embargo, en su oferta había un reconocimiento implícito de su humanidad compartida, un puente tendido tentativamente a través de la división que los separaba. La oferta de brindarle la oportunidad de limpiarse y ponerse ropa nueva fue un gesto cargado de simbolismo. Para la mujer, representó un respiro temporal de la incesante lucha por la supervivencia, un vistazo momentáneo a un mundo que estaba tan distante de su realidad cotidiana como las estrellas de la Tierra. Para Alex, fue un paso hacia la comprensión, un intento de eliminar las capas de prejuicios y suposiciones que inicialmente habían coloreado su percepción de ella. Este acto de bondad, simple pero profundo, marcó el comienzo de una transformación. Cuando la mujer emergió, su apariencia se alteró, pero su esencia no cambió. Hubo un cambio en la dinámica entre ellos. La transformación física sirvió como metáfora del potencial de cambio que reside en todos los individuos, independientemente de sus circunstancias. Alex desafió a verla no como una mendiga, sino como una persona con su propia historia, sueños y dignidad. Las impresiones iniciales que se habían formado bajo la nube de la apuesta comenzaron a evolucionar, dando paso a una sensación de intriga y un deseo de entender más sobre esta mujer que había entrado en su vida de forma tan inesperada. Fue un recordatorio de que, bajo el barniz del estatus social y el éxito material, se comparte el núcleo de la experiencia humana, definido por los mismos deseos de conexión, respeto y comprensión. En esta tranquila reflexión, Alex comenzó a confrontar sus propias ideas preconcebidas, reconociendo que la mujer que tenía delante era un espejo que reflejaba sus propias vulnerabilidades y las partes de sí mismo que había ignorado durante mucho tiempo. El viaje que tenía por delante ya no se trataba solo de cumplir una apuesta. Se trataba de explorar las profundidades de la conexión humana, de la posibilidad de encontrar puntos en común en las circunstancias más improbables. Este primer paso, este gesto inicial de bondad, preparó el escenario para un viaje de descubrimiento,
desafiando tanto a Alex como a la mujer a explorar los límites de sus mundos y los puentes que podrían construirse entre ellos. La transformación que se desarrolló dentro de los límites del restaurante de Alex trascendió lo meramente físico. Cuando la mujer, ahora conocida por Alex como Evelina, salió de su retiro temporal hacia la limpieza y ropa nueva, el cambio fue sorprendente. Esta metamorfosis no se trató solo de deshacerse de las prendas manchadas de suciedad por ropa nueva. Fue emblemático de un cambio más profundo que desafió tanto las percepciones de Alex como su comprensión del mundo que lo rodeaba. Evelina se paró frente a Alex, una figura renacida de las cenizas de su existencia anterior. La suciedad y el cansancio que alguna vez habían envuelto su belleza ahora fueron reemplazados por un resplandor que parecía iluminar la habitación. Sus ojos, antes apagados por la dureza de su vida, brillaban con una vitalidad sorprendente y cautivadora. Fue un momento de revelación para Alex, un crudo recordatorio de los juicios superficiales que a menudo nublan nuestra visión, oscureciendo la verdadera esencia de aquellos con quienes nos encontramos. Esta revelación de la belleza oculta de Evelina sirvió como metáfora de las muchas capas de la existencia humana que pasan desapercibidas, escondidas bajo la superficie de etiquetas y prejuicios sociales. Para Alex, fue como si estuviera viendo por primera vez. Sus ojos se abrieron a la realidad de que la belleza, la fuerza y la dignidad no son dominio exclusivo de los ricos o los de buena cuna. Son rasgos universales, distribuidos con igualitaria indiferencia, a menudo descubiertos en los lugares más inesperados. El impacto de esta revelación en Alex fue profundo. Lo obligó a confrontar sus propios prejuicios, a reconocer la simplicidad con la que había categorizado a las personas según sus apariencias y circunstancias externas. Evelina, con su comportamiento elegante y la fuerza silenciosa que emanaba de ella, desafió todas las nociones preconcebidas que habían guiado las interacciones de Alex con el mundo. Ella fue un testimonio vivo de la complejidad del espíritu humano, de la resiliencia y la belleza que pueden florecer incluso en las condiciones más adversas. Mientras estaba frente a Evelina, Alex era muy consciente de la transformación dentro de sí mismo. El encuentro había eliminado las capas de cinismo y desapego que habían caracterizado su enfoque de la vida, revelando una capacidad de empatía y conexión que durante mucho tiempo había negado. No se trataba solo de la transformación física de una mendiga en una figura de elegancia y belleza. Se trataba del desmantelamiento de las barreras que Alex había erigido alrededor de su corazón, la comprensión de que la verdadera belleza reside en la profundidad de la experiencia humana, en las historias y luchas que nos definen. La revelación de la belleza de Evelina, tanto externa como interna, marcó un punto de inflexión en su viaje. Fue un momento que trascendió las motivaciones iniciales detrás del gesto de Alex, evolucionando hacia un deseo genuino de comprender y conectarse con la persona que tenía delante. Este cambio fue emblemático del potencial de transformación que reside en cada interacción humana, un recordatorio de que debajo de las innumerables diferencias que nos dividen, existe un hilo común de humanidad que nos une a todos. En este momento de claridad, Alex se enfrentó a la realidad de que el viaje que había emprendido no se trataba solo de cumplir una apuesta caprichosa. Se trataba de la exploración de la condición humana, del descubrimiento de la belleza y la fuerza en los lugares más improbables. Evelina, en su transformación, se había convertido en un espejo que le reflejaba a Alex las posibilidades que hay dentro de cada uno de nosotros, desafiándolo a aceptar las complejidades y contradicciones que definen la experiencia humana. Los días posteriores a la notable transformación de Evelina se desarrollaron como las páginas de un libro, revelando cada día una nueva capa de su historia, su personaje. Alex, impulsado por una nueva curiosidad y una innegable atracción por la profundidad del espíritu de Evelina, buscó comprender a la mujer que había entrado en su vida de forma tan inesperada. Este período de descubrimiento no estuvo marcado por grandes gestos o declaraciones dramáticas, sino más bien por tranquilos momentos de conexión, experiencias compartidas que salvaron el vasto abismo que una vez había separado sus mundos. Para Evelina, esta vez fue una exploración cautelosa de un reino que durante mucho tiempo había estado cerrado para ella. Cada amabilidad brindada por Alex,
Cada oportunidad de compartir sus pensamientos y sueños era un paso hacia un territorio desconocido. Su pasado, marcado por luchas y pérdidas, le había enseñado a proteger su corazón contra los caprichos de la esperanza. Sin embargo, en Alex encontró un aliado inesperado, alguien que miró más allá de las circunstancias de su llegada y buscó conocer quién era realmente. Mientras Alex profundizaba en la historia de Evelina, descubrió un tapiz de resiliencia y fuerza. Su vida, aunque plagada de desafíos, fue un testimonio de su espíritu inquebrantable. El hijo que tenía con ella, su hermano menor, era una responsabilidad que había asumido con gracia, un rayo de esperanza en su existencia, por lo demás tumultuosa. Esta revelación, lejos de ser un elemento disuasivo, solo profundizó la admiración de Alex por Evelina. La profundidad de su compromiso con su hermano, los sacrificios que había hecho para asegurar su bienestar, decían mucho sobre su carácter. Este viaje de descubrimiento mutuo fue transformador tanto para Alex como para Evelina. Para Alex fue un alejamiento de las relaciones superficiales que habían caracterizado su vida hasta entonces. La autenticidad de Evelina, su negativa a ser definida por sus circunstancias, lo desafió a confrontar sus propias ideas preconcebidas sobre lo que significaba vivir una vida significativa. Se sintió atraído por ella no solo por la belleza que se había revelado en ese momento de transformación, sino por la belleza de su alma, su espíritu indomable. Para Evelina, la experiencia fue un despertar a la posibilidad de una vida más allá de la supervivencia, un vistazo a un mundo donde los sueños podían alimentarse y tal vez incluso realizarse. El interés genuino de Alex en su historia, su voluntad de mirar más allá de la fachada y conectarse con la persona que ella era, ofrecieron un bálsamo para las heridas de su pasado. Fue una validación de su valor, un reconocimiento de que su vida, su historia, importaban. La conexión que se desarrolló entre ellos se construyó sobre una base de respeto y admiración mutua. Fue una lenta danza de almas, un descubrimiento gradual de las capas que habían ocultado su verdadero yo al mundo. Este período de conocimiento mutuo no estuvo exento de desafíos. Las diferencias en sus orígenes, las expectativas sociales que buscaban definir su relación antes de que tuviera la oportunidad de definirse a sí misma, cobraban gran importancia. Sin embargo, frente a estos obstáculos, el vínculo entre Alex y Evelina se hizo más fuerte, un testimonio del poder de una conexión genuina para trascender las barreras de las circunstancias y los prejuicios. Mientras navegaban por las complejidades de la evolución de su relación, Alex y Evelina descubrieron que el amor verdadero, no es una cuestión de conveniencia o cálculo. Es un acto de fe, una elección de ver más allá de lo externo y conectar con la esencia de otra persona. Su viaje juntos, marcado por momentos de vulnerabilidad y fortaleza, fue un viaje hacia el corazón de lo que significa ser humano, amar y ser amado a cambio. A medida que la relación de Alex y Evelina se profundizaba, la sombra de la duda comenzó a proyectarse sobre ellos, un espectro silencioso nacido de las circunstancias de su encuentro y las normas sociales que buscaban definir su vínculo. Alex, siempre pragmático a pesar de su reciente aceptación de los caprichos del destino, se encontró en una encrucijada, dividido entre los dictados de su corazón y las expectativas del mundo que habitaba. La naturaleza poco convencional de su relación, iniciada por una apuesta y solidificada frente a la adversidad, presentó un desafío tanto interno como externo. Para Alex, el viaje con Evelina había sido una revelación, un despertar a las posibilidades de amor y conexión más allá de los vínculos superficiales que previamente habían definido sus interacciones. Sin embargo, a medida que su relación avanzaba, la realidad de integrar a Evelina y a su hermano en su vida se convirtió en una preocupación siempre presente. Las disparidades en sus orígenes, los susurros de la sociedad y las complejidades logísticas de fusionar sus mundos ocupaban un lugar preponderante en sus pensamientos. El miedo a ser juzgado, tanto por su círculo como por el resto del mundo, amenazaba con socavar la autenticidad de su conexión. Evelina, por su parte, lidió con sus propias dudas. El mundo que Alex le ofrecía era uno de privilegios y oportunidades,
un claro alejamiento de las luchas que habían definido su existencia. Sin embargo, con este nuevo mundo llegó el miedo a perderse a sí misma, a quedar subsumida por las expectativas y roles que la sociedad podría imponerle. El espectro de la dependencia, de ser vista como una beneficiaria de la riqueza de Alex y no como su igual, arrojó una larga sombra sobre sus pensamientos. El desafío para Evelina no fue simplemente adaptarse a una nueva forma de vida, sino mantener su sentido de identidad e independencia dentro de ella. En medio de estas dudas, el vínculo entre Alex y Evelina se puso a prueba. La fuerza de su conexión, forjada en el crisol de circunstancias inesperadas, enfrentó el desafío de navegar las realidades de sus vidas dispares. La lucha de Alex no fue solo con las presiones externas de las normas sociales, sino con el conflicto interno entre su deseo por Evelina y los aspectos prácticos de su situación. La comprensión de que el amor, en su forma más auténtica, requiere no solo pasión, sino compromiso y comprensión, se convirtió en un principio rector en sus reflexiones. El proceso de superación de estas dudas fue gradual, marcado por momentos de introspección y apoyo mutuo. Para Alex, implicó una reevaluación de sus prioridades, un reconocimiento de que la verdadera felicidad no se encontraba en la aprobación de la sociedad, sino en la autenticidad de sus sentimientos por Evelina. Para Evelina, significó encontrar el equilibrio entre aprovechar las nuevas oportunidades que ofrecía el mundo de Alex y conservar la esencia de quién era ella, su resiliencia e independencia. Juntos se embarcaron en un viaje de negociación y adaptación, una delicada danza entre preservar sus identidades individuales y forjar un futuro compartido. El camino no estuvo exento de desafíos, ya que cada paso adelante estuvo acompañado de preguntas e incertidumbres. Sin embargo, al enfrentar estas dudas juntos, Alex y Evelina descubrieron la profundidad de su compromiso mutuo. Aprendieron que la base de una relación duradera no es la ausencia de dudas, sino el coraje para afrontarlas, la fuerza para construir un puente entre mundos que, a primera vista, parecen irreconciliablemente diferentes. En el corazón de un viaje marcado por giros y revelaciones inesperados, el momento de la propuesta entre Alex y Evelina fue un testimonio del poder del amor para trascender los comienzos más improbables. Alex, que alguna vez fue un hombre gobernado por la lógica y el peso de las expectativas sociales, se vio impulsado por una fuerza mucho más convincente, el vínculo innegable que había forjado con Evelina. La decisión de proponer no se tomó a la ligera. Fue la culminación de un viaje que había desafiado todas las nociones preconcebidas que tenía sobre el amor, el éxito y lo que realmente significaba compartir la vida con otra persona. La propuesta, desprovista de la grandeza típicamente asociada con la riqueza y el estatus de un hombre como Alex, estaba más bien imbuida de una sinceridad y vulnerabilidad que decía mucho de la transformación que había experimentado. Fue un momento impregnado de la tranquila intimidad que había llegado a definir su relación, muy lejos del espectáculo que había marcado su encuentro inicial. Esta fue una elección hecha con pleno conocimiento de los desafíos que habían enfrentado y continuarían enfrentando, un testimonio del compromiso de Alex con Evelina y su hermano, y con la vida que podían construir juntos. Para Evelina, la propuesta fue un presagio de esperanza, un símbolo de la posibilidad de que la vida realmente pudiera ofrecer momentos de profunda belleza y conexión en medio de la lucha. Su aceptación no fue simplemente un acuerdo para casarse, sino una promesa de continuar el viaje que habían emprendido juntos, de navegar las complejidades de sus mundos mezclados con la misma resiliencia y gracia que los había llevado hasta este punto. La propuesta simbolizaba un puente entre su pasado y el futuro que se atrevieron a imaginar, uno donde el amor sirviera como luz guía a través de las incertidumbres que les esperaban. Este momento de compromiso tuvo como telón de fondo el mismo restaurante donde su historia había dado su primer e improbable paso. El entorno sirvió como un conmovedor recordatorio de la casualidad que los había unido, transformando un lugar de negocios en un santuario donde se forjaron las conexiones más significativas. La decisión de proponer aquí fue deliberada, un guiño al viaje que había transformado una apuesta en un vínculo que desafiaba toda explicación.
la propuesta también marcó un punto de inflexión en la forma en que Alex y Evelina se veían a sí mismos y su lugar en el mundo. Para Alex, fue una afirmación de los valores que había llegado a apreciar, un rechazo de las métricas superficiales del éxito en favor de las recompensas más profundas y duraderas del compañerismo y el amor. Para Evelina representó un acto de fe, la aceptación de un futuro lleno de promesas de felicidad y certeza de desafíos, pero reforzado por la fuerza del compromiso que compartían. Al afrontar este nuevo capítulo, la propuesta sirvió como un faro que iluminó el camino a seguir. Fue una declaración de que, frente al escepticismo social y los restos de sus propias dudas, estaban eligiendo seguir adelante, unidos por la convicción de que lo que habían encontrado el uno en el otro valía cada obstáculo que pudieran encontrar. Esta decisión de casarse no fue un final sino un comienzo, un paso hacia un futuro donde las lecciones del pasado y las esperanzas del mañana se fusionaron en un viaje compartido. Por lo tanto, la propuesta era más que una pregunta planteada y una respuesta dada. Era un símbolo de transformación, un puente entre mundos dispares y una promesa de afrontar juntos las vicisitudes de la vida. En ese momento, Alex y Evelina afirmaron que la esencia de su conexión no se encontró en las circunstancias extraordinarias de su encuentro, sino en los momentos ordinarios de comprensión, apoyo y amor que habían llegado a definir su relación. Fue un testimonio de la creencia de que incluso en un mundo donde los encuentros casuales podían determinar el curso de la vida, la decisión de amar, comprometerse y construir un futuro juntos era la elección más profunda de todas. Los días posteriores a la propuesta fueron un torbellino de actividad, marcados por un ritmo frenético que contradecía la calma y la decisión considerada en su corazón. La preparación de una boda que fue tan inesperada en su momento como en sus orígenes presentó un conjunto único de desafíos y alegrías para Alex y Evelina. La tarea de organizar una ceremonia que uniría sus mundos dispares en cuestión de días era desalentadora, pero se abordó con una sensación de entusiasmo y determinación que reflejaba la naturaleza misma de su relación. Alex, cuya vida se había caracterizado por una planificación y un control meticulosos, se encontró navegando por el territorio desconocido de la toma de decisiones espontánea. La urgencia de los preparativos requería un nivel de flexibilidad y creatividad que era al mismo tiempo estimulante y desconcertante. La boda, inicialmente concebida como un asunto modesto, comenzó a tomar forma como un reflejo de su viaje, una celebración de los giros inesperados del amor y la belleza de encontrar la conexión en los lugares más inverosímiles. Evelina, por su parte, aportó un sentido de gracia y pragmatismo al proceso de planificación. Sus experiencias le habían dado la capacidad de apreciar la esencia del momento, de centrarse en la importancia del compromiso que estaban asumiendo en lugar de en las trampas del evento en sí. Juntos, navegaron por las complejidades de la planificación de una boda, desde seleccionar un lugar que pudiera adaptarse a su visión hasta elaborar una lista de invitados que uniera sus círculos sociales muy diferentes. El proceso de incorporar a sus familiares y amigos fue una delicada danza de diplomacia y explicaciones sinceras. Para la familia de Evelina, lo repentino de la boda fue motivo de preocupación y celebración a partes iguales, un testimonio del poder transformador del amor, pero también un recordatorio del torbellino en el que se habían visto arrastradas sus vidas. Los amigos y familiares de Alex, acostumbrados a los ritmos predecibles de la alta sociedad, estaban intrigados y, en algunos casos, escépticos ante el partido. Sin embargo, a medida que surgieron los detalles de su historia, el afecto y el respeto genuinos que eran la base de la relación de Alex y Evelina comenzaron a ganarse incluso a los observadores más escépticos. La selección del atuendo, el diseño de la ceremonia y la orquestación de la recepción se llevaron a cabo con gran conciencia de la importancia simbólica del evento. No fue solo una unión de dos personas, sino una celebración de los caminos que los habían unido, un tapiz tejido con hilos de adversidad, casualidad y sueños compartidos. El vestido de novia, elegido por su elegancia y sencillez, hablaba del viaje de Evelina desde las sombras hacia la luz. El atuendo de Alex, igualmente discreto,
fue un guiño a las nuevas prioridades que habían remodelado su perspectiva sobre la vida y el éxito. A medida que se acercaba el día de la boda, la anticipación crecía hasta convertirse en una mezcla de nervios y emoción que envolvía a todos los involucrados. El proceso de preparación había sido un viaje en sí mismo, un microcosmos de los desafíos y triunfos que definieron la relación de Alex y Evelina. Fue un testimonio del poder del trabajo en equipo, la belleza de aceptar lo inesperado y la alegría de celebrar el amor en su forma más auténtica. La boda, a punto de desarrollarse como una confluencia de contrastes y similitudes, fue un espejo del mundo que Alex y Evelina habían construido juntos. Un mundo donde las diferencias no solo eran toleradas sino celebradas, donde el amor era el principio rector y donde el viaje por delante prometía ser tan rico y variado como la historia que los había traído hasta este momento. En el torbellino de los preparativos encontraron una reafirmación de su compromiso mutuo, un recordatorio de que en el centro del espectáculo había una simple verdad. Se estaban embarcando juntos en la mayor aventura de la vida, fortalecidos por el amor y la comprensión que habían convertido un hecho improbable. Apostar por un bono de por vida. El día amaneció con una sensación de anticipación que impregnaba el aire, una emoción tangible que parecía susurrar por las calles y en los corazones de quienes se preparaban para presenciar la unión de Alex y Evelina. El sol, atravesando la bruma de la mañana, arrojó un resplandor dorado sobre la ciudad, como si la naturaleza misma hubiera conspirado para bendecir la ocasión. El lugar elegido, un hermoso espacio que se encontraba a caballo entre la elegancia y la sencillez, estaba lleno de los toques finales de preparación. Cada detalle era un testimonio del viaje que había llevado a este momento. Comenzaron a llegar invitados, un mosaico de rostros de diferentes ámbitos de la vida, cada uno de los cuales era testigo de la historia única de Alex y Evelina. Había una sensación palpable de unidad en la diversidad, un reflejo de la propia combinación de mundos de la pareja. Amigos de Alex, acostumbrados a la opulencia de los acontecimientos de la alta sociedad, se mezclaron con familiares y conocidos de Evelina, cuyas vidas habían estado marcadas por placeres más simples y luchas más duras. El aire se llenó de los murmullos de las conversaciones, las risas del reencuentro y el silencioso murmullo de la anticipación. Cuando comenzó la ceremonia, la atención se centró en el espacio donde estaban Alex y Evelina, una burbuja de serenidad en medio del remolino de actividad. El escenario estaba adornado con flores y luces, creando un ambiente mágico e íntimo. Las palabras del oficiante, aunque dichas a la multitud reunida, parecieron resonar en una frecuencia destinada solo a la pareja, un recordatorio de los votos que estaban a punto de intercambiar, de las promesas que los unirían. El intercambio de votos fue un momento de profunda emoción, una culminación de todas las esperanzas, sueños y desafíos que habían allanado el camino hacia esta unión. Alex, al mirar a Evelina a los ojos, encontró en ellos un reflejo de todas las razones por las que se había enamorado de ella, la fuerza, la gracia y la belleza que habían transformado su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Evelina, al devolverle la mirada, vio en Alex a una pareja que había llegado a representar la esperanza, la estabilidad y la promesa de un mañana compartido. Los votos que intercambiaron no fueron solo palabras, sino promesas, un compromiso de navegar juntos por cualquier cosa que depare el futuro. La ceremonia concluyó con el intercambio simbólico de anillos, una representación tangible de su compromiso interminable entre sí. Cuando se volvieron hacia la asamblea, ahora unidos como marido y mujer, el aplauso que estalló no fue solo una celebración del momento, sino un reconocimiento del viaje que los había traído hasta aquí. Fue un reconocimiento del poder del amor para superar barreras, conectar mundos dispares y crear nuevos comienzos a partir de las circunstancias más inesperadas. La recepción que siguió fue un reflejo del viaje de Alex y Evelina, una mezcla de tradiciones, culturas e historias que enriquecieron el tejido de su relación. La música llenó el aire, una banda sonora de las risas, el baile y la alegría compartida que caracterizó la velada. Los discursos, aunque variados en su entrega, hicieron eco de un tema común: la admiración y el respeto por el coraje de la pareja,
la celebración de su amor y la mirada esperanzada hacia su futuro juntos. A medida que la velada llegaba a su fin, el sentimiento de unidad y celebración que había marcado el día persistía en el aire, un recordatorio del poder duradero del amor. La boda de Alex y Evelina fue más que una ceremonia. Fue un testimonio de los caminos inesperados que conducen a la felicidad, la fuerza que se encuentra en la asociación y la belleza de un amor que se atreve a trascender fronteras. A la luz del sol poniente, mientras los recién casados iniciaban su vida juntos, la promesa del mañana brillaba con esperanza, llena de la certeza de que juntos podrían enfrentar lo que les esperaba. Después de la boda, Alex y Evelina se encontraron navegando por la compleja dinámica de sus mundos recién unidos. La celebración había sido un testimonio de su amor, un momento de alegría y unidad que había reunido a amigos y familiares de todos los rincones de sus vidas. Sin embargo, a medida que la euforia del día se desvaneció, la pareja se enfrentó a las realidades de las percepciones sociales y los ajustes personales requeridos por su unión. La aceptación de su matrimonio por parte del círculo social de Alex fue un asunto mixto. Entre sus amigos y conocidos había quienes verdaderamente celebraban su felicidad, que veían en Evelina no solo a la mujer que había llegado inesperadamente a su vida, sino a una persona de profundidad y carácter, digna de su amor. Estos amigos ofrecieron su apoyo y camaradería, dieron la bienvenida a Evelina con los brazos y el corazón abiertos, reconociendo el profundo cambio que había provocado en Alex. Sin embargo, no todos se dejaron llevar por el romance de su historia. Susurros de escepticismo y envidia circulaban por las brillantes reuniones sociales a las que asistían. Algunos vieron a Evelina a través de una lente de sospecha, cuestionando sus motivos y la autenticidad del vínculo que compartía con Alex. La veían como una intrusa, una jugadora afortunada en un juego de azar que había capturado el corazón de uno de los suyos, no por mérito sino por capricho del destino. Esta corriente subterránea de celos y dudas sirvió como recordatorio de que, a pesar del amor y la comprensión que existían entre ellos, el mundo fuera de su burbuja siempre tendría sus juicios e ideas preconcebidas. Para Evelina, estos desafíos no fueron inesperados. Había entrado en el mundo de Alex con los ojos bien abiertos, consciente de que su pasado y las circunstancias de su encuentro serían materia de chismes. Sin embargo, la realidad de enfrentar estos juicios, de demostrar su valía no solo ante Alex, sino ante una sociedad que parecía demasiado dispuesta a despedirla, fue una prueba de su resiliencia. Se encontró esforzándose por equilibrar el deseo de ser aceptada tal como era con la necesidad de defender la legitimidad de su relación. Alex, por su parte, sentía un impulso protector hacia Evelina, un deseo de protegerla de los aspectos menos agradables del mundo que habitaba. Le dolió darse cuenta de que su mundo, que alguna vez le había parecido tan familiar, pudiera exhibir tanta estrechez de miras y crueldad. Su amor por Evelina, lejos de verse disminuido por estos desafíos, se vio reforzado por ellos. Vio en ella no solo a la mujer que amaba, sino a una compañera que enfrentaba la adversidad con gracia y fuerza. El viaje de la pareja a través del laberinto de la aceptación social fue un testimonio de su vínculo, una demostración de su compromiso de permanecer unidos contra las presiones externas. Aprendieron a sortear las dudas susurradas y las críticas abiertas con una mezcla de dignidad y desafío, eligiendo centrarse en el amor y el respeto que los había unido en lugar de las opiniones de quienes buscaban separarlos. Este periodo de ajuste no se trató solo de confrontar los juicios sociales, sino de profundizar la comprensión mutua. Los desafíos que enfrentaron sirvieron para fortalecer su relación, forjando entre ellos un vínculo que se vio atenuado por la adversidad. Llegaron a darse cuenta de que la verdadera medida de su unión no era la aceptación del mundo que los rodeaba, sino el amor y el respeto que existían entre ellos, una base lo suficientemente fuerte como para resistir las tormentas de los celos y el escepticismo. A medida que avanzaban, navegando por las complejidades de sus vidas entrelazadas, Alex y Evelina emergieron no solo como compañeros en el matrimonio, sino como aliados en un mundo que a menudo parecía decidido a cuestionar su felicidad. Su historia,
marcada por los altibajos de la aceptación y los bajos de los celos, fue un recordatorio del poder duradero del amor para superar incluso los obstáculos más abrumadores. A raíz de la boda de Alex y Evelina, comenzó un nuevo capítulo, no solo para ellos, sino también para los círculos en los que navegaban. La fusión de sus vidas, tan diferentes en origen pero unidas en propósito, repercutió en sus familiares y amigos, provocando un espectro de reacciones que iban desde una aceptación reconfortante hasta celos velados. La celebración de su amor, aunque fue una ocasión alegre, también sirvió como un espejo que refleja las variadas facetas de la naturaleza humana cuando se enfrenta a lo inesperado y lo poco convencional. Para algunos de los conocidos de Alex, aquellos que habían prosperado en la previsibilidad de sus estratos sociales, la unión era una curiosidad, un tema de especulación susurrada. El escepticismo inicial, arraigado en nociones preconcebidas de idoneidad y tradición, comenzó a disiparse gradualmente a medida que el afecto y el respeto genuinos entre Alex y Evelina se hicieron evidentes. Ser testigo de su felicidad y la perfecta integración de sus mundos desafió a muchos a reconsiderar sus propios puntos de vista sobre el amor y la pareja, fomentando una aceptación a regañadientes que floreció en una admiración genuina por la resiliencia y el compromiso de la pareja. Sin embargo, no todos se dejaron llevar por la evidente alegría y compatibilidad entre Alex y Evelina. Susurros de celos surgían de las corrientes subterráneas de las reuniones sociales, provocados por el amor transformador que había florecido en las condiciones más improbables. Para algunos, la decisión de Alex de casarse con Evelina, una mujer de un mundo tan marcadamente diferente al suyo, fue un desafío a las reglas tácitas que habían gobernado sus vidas. Fue un recordatorio de la imprevisibilidad del amor y de la posibilidad de que la felicidad pueda existir más allá de los rígidos límites de las expectativas sociales. Evelina también enfrentó su propia serie de desafíos mientras navegaba en su nueva vida. Su gracia y bondad conquistaron muchos corazones. Sin embargo, hubo momentos en los que la sombra de su pasado se apoderó de su presente, manifestándose como desaires sutiles o preguntas abiertas sobre sus antecedentes. La fuerza de Evelina residía en su capacidad para superar estos desafíos, y su amor por Alex sirvió como un faro que la guió a través de los momentos de duda e inseguridad. Su transformación de una mujer que una vez había pedido limosna en la puerta del restaurante de Alex a un querido miembro de su círculo fue un testimonio de su resiliencia y la profundidad de su conexión. El viaje de la pareja, marcado por los altibajos de la aceptación y los bajos de los celos, fue un reflejo de las complejidades de las relaciones humanas. El amor entre Alex y Evelina, tan puro e inquebrantable, actuó como catalizador del cambio, desafiando a quienes los rodeaban a mirar más allá de la superficie y cuestionar sus propios prejuicios e inseguridades. Su unión fue un ejemplo vivo del poder del amor para trascender fronteras, unir mundos dispares e inspirar una reevaluación de lo que significa encontrar la felicidad. Mientras Alex y Evelina navegaban por el delicado equilibrio de su nueva vida juntos, lo hacían sabiendo que la fuerza de su vínculo era su mayor activo. La aceptación que cultivaron dentro de sus familias y entre sus amigos fue conseguida con esfuerzo, pero aún más preciosa por su profundidad y sinceridad. Frente a los celos y el escepticismo, su amor siguió siendo una constante, un faro de esperanza y un recordatorio de que las conexiones más profundas suelen ser aquellas que desafían las expectativas y abrazan la belleza de lo inesperado. Cuando Alex y Evelina se embarcaron en su vida juntos, la euforia inicial de su boda dio paso a la realidad de vivir una existencia compartida. Este nuevo comienzo no fue solo una continuación de su historia de amor, sino un viaje hacia lo desconocido, donde la combinación de sus orígenes tan diferentes presentó desafíos y oportunidades de crecimiento. La novedad de su unión, que alguna vez fue tema de especulación generalizada, gradualmente se instaló en un ritmo de la vida diaria, marcado por momentos de alegría, adaptación y descubrimiento mutuo. Los primeros días de su matrimonio fueron un testimonio del poder del amor para superar los obstáculos. Para Evelina, la transición al mundo de Alex
fue un ejercicio para equilibrar sus nuevas circunstancias con su deseo de mantener su identidad e independencia. Los lujos que conllevaba ser la esposa de Alex eran apreciados pero no dados por sentado. Abordó su nueva vida con un sentido de responsabilidad y un deseo de contribuir, de forjar su propio camino junto a Alex y no a su sombra. Alex, por su parte, encontró en Evelina una compañera que lo retó a ver el mundo con otros lentes. Su resiliencia, amabilidad y perspectiva de la vida, tan diferente de sus propias experiencias, enriquecieron su relación e impulsaron a Alex a reevaluar sus prioridades y valores. Juntos, navegaron por las complejidades de sus mundos combinados, encontraron fuerza en sus diferencias y construyeron una vida que era exclusivamente suya. La integración del hermano de Evelina a su familia fue un viaje en sí mismo, que trajo su propia serie de desafíos y recompensas. El papel de Alex en su vida evolucionó desde el de un benefactor hasta el de una verdadera figura familiar, una transición marcada por momentos de aprendizaje y adaptación para todos los involucrados. Esta expansión de su unidad familiar sirvió como un símbolo tangible de su compromiso, no solo entre sí, sino con el concepto más amplio de familia que estaban construyendo juntos. A medida que se adaptaron al ritmo de la vida matrimonial, Alex y Evelina también enfrentaron la tarea de forjarse un lugar dentro del tejido social de su comunidad. Su relación, que alguna vez fue fuente de curiosidad y especulación, comenzó a verse bajo una nueva luz, a medida que su afecto y respeto genuinos mutuos conquistaron incluso a los observadores más escépticos. Organizaron reuniones que unieron sus círculos sociales, creando un espacio donde se celebraron las diferencias y se encontraron puntos en común en las experiencias compartidas de la humanidad. Los desafíos que enfrentaron, desde navegar las expectativas sociales hasta combinar sus hábitos y estilos de vida personales, se abordaron con un espíritu de cooperación y comprensión. El proceso de construir una vida juntos fue una negociación constante, una serie de compromisos y ajustes que pusieron a prueba y en última instancia fortalecieron su vínculo. Su hogar se convirtió en un reflejo de su viaje, un lugar donde los artefactos de su pasado individual se mezclaron con los símbolos de su futuro compartido. A medida que cambiaban las estaciones, también cambiaban las vidas de Alex y Evelina, y cada año que pasaba era un testimonio de la fuerza duradera de su amor y de la vida que habían construido juntos. Su historia, que comenzó con una apuesta caprichosa y floreció hasta convertirse en una conexión profunda, continuó desarrollándose con una riqueza y profundidad que ninguno de los dos podría haber imaginado ese fatídico día en el restaurante. Este capítulo final de su historia no es un final, sino una celebración del viaje que han compartido, una reflexión sobre la felicidad que han encontrado y el futuro que continúan construyendo. Su matrimonio, una unión que inicialmente había despertado escepticismo y curiosidad, se convirtió en un faro de esperanza e inspiración para quienes los rodeaban. Alex y Evelina, a través de su compromiso mutuo y los desafíos que habían superado, ejemplificaron el poder transformador del amor. Su relación, alguna vez vista como poco convencional, ahora es un testimonio de la idea de que el amor verdadero no conoce fronteras, que no está limitado por las circunstancias de su inicio, sino que se define por el crecimiento, la comprensión y el respeto que florecen entre dos personas. El viaje de la pareja estuvo marcado por aventuras compartidas y momentos tranquilos, cada uno con su propio significado en el tapiz de su vida en común. Viajaron, exploraron nuevas culturas y paisajes, cada uno experimentó un hilo entretejido en el tejido de sus recuerdos compartidos. Sin embargo, a menudo era en la simplicidad de sus rutinas diarias, en la comodidad de su hogar, donde encontraban la mayor alegría. Estos momentos, ya sea compartidos con una taza de café por la mañana o una velada tranquila juntos, fueron la base sobre la que se construyó su felicidad. Mientras navegaban por las complejidades de la vida, Alex y Evelina acogieron nuevos desafíos y oportunidades con el corazón abierto. Ampliaron su familia, trajeron nueva vida al mundo y experimentaron la profunda alegría y responsabilidad de la paternidad. Ver crecer a sus hijos, aprender de ellos tanto como enseñaron, añadió una nueva dimensión a su amor
y profundizó su aprecio por la vida que habían creado juntos. Su influencia se extendió más allá de los confines de su hogar y tocó las vidas de quienes los rodeaban. Evelina, con su gracia y compasión, se convirtió en un pilar de fortaleza e inspiración en su comunidad, utilizando sus experiencias para empoderar a otros. Alex, transformado por su amor por Evelina y el viaje que habían compartido, encontró un nuevo propósito en su trabajo y filantropía, impulsado por el deseo de generar un impacto positivo en el mundo que lo rodea. En su historia de amor persistieron los desafíos, como ocurre en cualquier vida bien vivida, pero Alex y Evelina los enfrentaron juntos, con la resiliencia y la comprensión que se habían convertido en el sello distintivo de su relación. Celebraron sus victorias, aprendieron de sus reveses y continuaron creciendo, tanto como individuos como pareja. Su final feliz para siempre no fue el final de un cuento de hadas, sino una realidad viva y en evolución, marcada por la belleza de sus momentos cotidianos y los sueños que continuaron persiguiendo juntos. Fue un recordatorio de que la felicidad no se encuentra en la perfección, sino en la voluntad de abrazar la vida en toda su complejidad, de encontrar alegría en el viaje y de apreciar el amor que une a dos personas a través de los altibajos de la vida. Al mirar hacia el futuro, Alex y Evelina lo hicieron con gratitud por el pasado y esperanza para los años venideros. Su historia, un testimonio de la imprevisibilidad del amor y las posibilidades que se abren cuando los corazones están dispuestos a correr un riesgo, continuó inspirando a quienes los conocieron y a quienes llegarían a conocer su historia. Al final, su legado fue de amor, un amor que había transformado no solo sus vidas, sino las vidas de todos los que fueron tocados por su historia.